Hoy todo parecía normal. El aroma dulce de los pasteles recién horneados se mezclaba con el perfume intenso de las flores del salón. Un cumpleaños familiar más, pensé, mientras acomodaba los globos dorados y plateados con manos temblorosas. Sin embargo, algo en el aire estaba cargado de electricidad, de tensión que no podía nombrar. Mis dedos recorrían nerviosos la superficie lisa de la mesa de madera mientras escuchaba las risas forzadas de los invitados, intentando mantener la apariencia de calma que me había exigido durante tantos años. Isabel, mi hija de 17 años, estaba allí, caminando con esa arrogancia que siempre me había irritado. Su mirada parecía buscar un momento de debilidad en mí, y yo sentía como cada centímetro de mi piel se erizaba. La habitación estaba iluminada por lámparas cálidas, pero no podían esconder la frialdad que sentía en mi propio hogar. Mi corazón latía acelerado y mi garganta se secaba, anticipando lo que sabía que podía suceder. Mientras colocaba los últimos detalles del pastel, escuché un murmullo cerca de la ventana. Sofía, mi hermana menor, me lanzaba una mirada preocupada, un silencioso cuidado. Don Rafael, mi esposo, permanecía junto a la puerta, rígido, su silencio amplificando la tensión. Quería pedir ayuda, pero no podía, sabía que este momento sería solo mío. Entonces ocurrió. Isabel gritó, su voz cortante y despiadada, no te quiero. El sonido atravesó la sala como un cuchillo afilado, y por un instante todo se congeló, los invitados, la música suave, incluso el aroma de los pasteles desapareció, dejando solo un vacío pesado. Mi mundo se dividió en antes y después de esas palabras. Sé que muchos me están viendo desde diferentes ciudades, y quiero que sepan algo, aquí, en Guadalajara, nada volverá a ser igual. Si estás disfrutando esta historia y quieres seguir cada detalle de lo que vendrá, suscríbete ahora y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me gusta imaginar que, aunque estés lejos, compartimos este instante que cambió mi vida. Cada mañana, mientras me despertaba en nuestra casa de Guadalajara, sentía que algo se rompía lentamente dentro de mí. Las paredes elegantes, los pisos de mármol pulido y la luz que entraba por los ventanales grandes no lograban calentar el frío que sentía al mirar a Isabel. Aquella adolescente de 17 años, con su cabello rebelde y mirada desafiante, parecía caminar por mi casa como si yo fuera un invitado en mi propio hogar. Preparar la casa para la celebración de su cumpleaños siempre había sido un ritual. Aromas de vainilla y chocolate inundaban la cocina, mientras yo organizaba cuidadosamente los regalos y decoraciones, tratando de que cada detalle reflejara mi amor y mi esfuerzo. Sin embargo, cada sonrisa forzada de Isabel me recordaba lo poco que valoraba mis sacrificios. Su indiferencia y sarcasmo eran un golpe silencioso, uno que me dejaba sin palabras, cuestionando mi autoridad como madre. El salón, impecable y brillante, estaba dispuesto para la familia y amigos más cercanos. Las luces suaves hacían que el brillo de los globos dorados y plateados resaltara, pero no podían iluminar la sombra que sentía en mi pecho. Don Rafael, mi esposo, permanecía a un lado, observando en silencio, como si supiera que algo iba a suceder. Sofía, mi hermana, intentaba mediar con miradas discretas, pero la tensión era palpable. Cada risa y cada conversación parecía una burla dirigida a mí, una constante recordatoria de que no tenía control sobre el corazón de mi hija. Al colocar el pastel en el centro de la mesa, mis manos temblaban apenas perceptiblemente. Cada movimiento estaba cargado de un esfuerzo por mantener la calma, por no dejar que la frustración y el miedo se filtraran. Isabel pasó frente a mí, rozando mis brazos con desprecio. Yo respiré hondo, tratando de ignorar la corriente eléctrica que me recorría, la mezcla de dolor, impotencia e ira que me envolvía como un manto pesado. Y entonces, todo se desató. Frente a todos, con la voz más cruel y cortante que jamás había escuchado de su boca, gritó, no te quiero. El tiempo pareció detenerse. Las palabras resonaron en mis oídos, retumbando en cada rincón del salón. El aire se volvió denso, y sentí que mi corazón se quebraba en 1000 pedazos mientras mis ojos se llenaban de lágrimas contenidas. Los invitados permanecieron en silencio, desconcertados, pero yo estaba atrapada entre la humillación y la necesidad urgente de actuar. Sentí la furia y la tristeza mezclarse en un torbellino que me obligaba a tomar decisiones inmediatas. Mi hija había cruzado un límite invisible,
y algo dentro de mí se encendió con la fuerza de años de desprecio silencioso. Su grito no era solo una negación de cariño, era un ataque directo a mi autoridad, a mi dignidad. Cada instante que pasaba sin respuesta sentía que mi respeto se desvanecía. Caminé hacia ella, con pasos que resonaban en el suelo de mármol, intentando controlar la voz que temblaba, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas sin permiso. Sus ojos, brillando con desafío, me desafiaban a reaccionar, a mostrar que mi paciencia tenía un límite. Y lo tenía. Sabía que el día de hoy marcaría un antes y un después, y que cada decisión que tomara definiría no solo nuestra relación, sino también la forma en que Isabel entendería el respeto y los límites. Mientras los invitados permanecían congelados, sostuve mi mirada firme en la de mi hija, intentando transmitir con un silencio lleno de significado que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias. En ese instante, comprendí que la maternidad no siempre es ternura, a veces, es firmeza. A veces, implica decisiones duras que nadie más puede tomar por ti. Y este sería uno de esos momentos. Las lágrimas todavía recorrían mi rostro, mezcladas con la ira contenida. Mi corazón latía acelerado, un tambor que marcaba la decisión irrevocable que estaba por tomar. La elegancia de la casa, los globos, los pasteles, todo se convirtió en un escenario para la lección más importante que Isabel necesitaría aprender, que el respeto se gana y que las palabras que hieren no quedan sin respuesta. Mi mente recordaba viejas humillaciones, pequeñas traiciones que había soportado en silencio, y comprendí que ya no podía seguir cediendo. Era el momento de actuar, de reafirmar mi autoridad y dignidad como madre. Cada objeto que rodeaba la habitación, cada regalo cuidadosamente envuelto, cada mirada expectante de los invitados, se convirtió en testigo de lo que estaba a punto de hacer. En ese momento, mientras respiraba profundo y sentía la tensión envolver la sala, supe que debía transformar el dolor en acción. Y así comenzó mi camino para recuperar lo que siempre había sido mío, el respeto y la dignidad frente a la persona que más me había desafiado y, a la vez, que más amaba. Después del grito de Isabel, la casa parecía respirar con un ritmo propio, cargado de tensión y anticipación. Caminé lentamente hacia la sala, sintiendo cada paso como un eco que amplificaba mi ira contenida. Los globos dorados y plateados, antes símbolos de celebración, ahora parecían satélites de juicio, flotando sobre nuestras cabezas como recordatorios de la traición que acababa de ocurrir. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la mezcla intensa de indignación y dolor que me consumía. Isabel permanecía de pie, cruzando los brazos con desafío, su rostro un espejo de arrogancia y desprecio. Sofía, a un lado, intentaba suavizar la escena con miradas preocupadas, pero yo sabía que no podía intervenir. Esta era mi batalla. Don Rafael observaba desde la distancia, sus ojos llenos de silenciosa complicidad, como si entendiera que la fuerza que necesitaba para poner límites debía surgir desde mí, y solo desde mí. Recordé todas las pequeñas humillaciones, los desprecios callados, las palabras sarcásticas que Isabel había lanzado como dagas afiladas durante años. Cada insulto, cada momento de indiferencia, se acumulaba ahora como una fuerza que empujaba mi decisión. No podía seguir permitiendo que mi hija rompiera mi corazón y mi autoridad con tanta facilidad. Debía actuar, y debía hacerlo con claridad y determinación. Caminé hacia la mesa donde estaban sus regalos cuidadosamente preparados y comencé a retirarlos uno a uno. No con rabia ciega, sino con una calma calculada que hacía que cada movimiento resonara con significado. Cada paquete envuelto, cada carta, cada objeto que ella valoraba desaparecía de su alcance. Los ojos de Isabel se abrieron, mezclando sorpresa y enfado, mientras comprendía lentamente que esta vez no habría vuelta atrás. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, la voz temblando entre lágrimas y arrogancia. No puedes hacerme esto. Sí puedo, respondí, manteniendo la voz firme y controlada. Lo que hiciste no se olvida ni se perdona tan fácilmente. Cada acción tiene una consecuencia, Isabel. Y hoy aprenderás que el respeto no se mendiga, se exige. Ella dio un paso atrás, tambaleándose, mientras sus lágrimas comenzaban a caer sin control. Sentí una punzada de tristeza al verla así, pero también comprendí que este era un paso necesario. El dolor que sentía debía transformarse en aprendizaje, en comprensión de los límites y del valor de la autoridad y la dignidad.
mientras retiraba su acceso a ciertos privilegios, recordé los momentos en que había cedido ante sus caprichos para evitar confrontaciones. Cada concesión pasada ahora me parecía un error que debía corregir con acciones firmes. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Los invitados miraban en silencio, algunos con incredulidad, otros con un respeto silencioso hacia la firmeza que estaba demostrando. Isabel comenzó a gritar, primero con incredulidad y luego con una mezcla de desesperación y rabia. Cada palabra, cada gesto suyo, reforzaba mi decisión. No se trataba solo de castigo, era una lección de vida, un recordatorio de que las palabras hirientes tienen consecuencias y que nadie, ni siquiera su madre, permitiría que la humillación se normalizara en mi hogar. Sofía intentó interceder, acercándose con voz suave. Mariana, quizá estás siendo demasiado. No, Sofía, interrumpí con firmeza. Es justo. Es necesario. Esta vez aprenderá que cada acción tiene su respuesta. El corazón me latía con fuerza mientras retiraba sus pertenencias, y con cada objeto que desaparecía, sentía como se restauraba un poco de la autoridad y respeto que había perdido. Isabel lloraba desconsolada, gritando su frustración y su resentimiento, y yo sentía una mezcla de triunfo y tristeza. El clímax de esta confrontación estaba en pleno desarrollo, y yo estaba determinada a sostener mi posición hasta el final. Entonces, recordé un secreto que había guardado por años, documentos legales, decisiones familiares que nunca había compartido con ella, herencias y derechos que podrían cambiar la perspectiva de su mundo adolescente. Hoy, todo eso sería retirado, no por venganza ciega, sino para enseñarle que la vida no siempre recompensa la insolencia, y que la familia requiere respeto y límites claros. Cada paso que daba hacia la resolución de esta subtrama emocional me hacía sentir más fuerte y consciente de que la autoridad no se impone con palabras suaves, sino con acciones firmes. Isabel, entre lágrimas y gritos, comenzaba a entender que su mundo se había transformado en cuestión de segundos. Al final de esta confrontación, la sala permanecía en un silencio pesado, donde solo se escuchaban los sollozos de Isabel y el ritmo de mi corazón, que marcaba la victoria de una madre que decidió poner límites, aun cuando el dolor parecía imposible de soportar. La sala estaba en silencio absoluto. Cada objeto retirado, cada regalo que desaparecía, parecía dejar un vacío físico y emocional que resonaba en todo el hogar. Isabel me miraba con ojos húmedos, mezclando incredulidad, ira y un miedo que antes no había visto en ella. Por primera vez, comprendí que mi autoridad ya no era solo simbólica, era tangible, una fuerza que se imponía con la gravedad de mis decisiones. Caminé hacia la estantería donde conservaba documentos importantes, certificados, herencias, registros que podrían cambiar el rumbo de su vida. Durante años los había protegido, pensando que su inmadurez la hacía incapaz de entender el valor de la responsabilidad. Hoy, sin embargo, cada papel que tomaba representaba una lección vital: la vida tiene consecuencias, y el desprecio hacia los demás, incluso hacia quien te dio la vida, nunca queda sin respuesta. Isabel, mi voz era firme, aunque cada palabra pesaba como una losa. Lo que hiciste no se olvida. No puedes gritar "no te quiero" y esperar que todo siga igual. Ella intentó interrumpirme, su llanto transformándose en un grito casi desesperado. No puedes hacer esto, mamá. No puedes quitarme todo. Puedo, respondí, con la calma que solo años de dolor y traición podían otorgarme. Y lo haré, porque necesito que entiendas algo que nunca me atreví a decir en palabras suaves: el respeto se gana, y cuando lo pierdes, debes enfrentarte a las consecuencias. Cada paso que daba estaba lleno de intención. La sala, con su decoración lujosa, los globos dorados y plateados, y las miradas de los invitados, parecía una escena teatral que amplificaba la intensidad de lo que estaba ocurriendo. No había lugar para la duda ni la indulgencia. Esta era la línea que nunca antes me había atrevido a trazar. Isabel comenzó a sollozar, pero su orgullo aún la mantenía desafiante. La mezcla de lágrimas y rabia me recordaba a mi propia adolescencia, la necesidad de rebelarse, de probar límites, de desafiar a quienes amamos. Pero esta vez, la balanza no estaba de su lado. Cada documento que retiraba, cada regalo que desaparecía de su alcance, era un acto de enseñanza, un intento de moldear un respeto que había sido socavado por años de indiferencia y desafío. Recordé momentos pasados,
los cumpleaños donde su arrogancia eclipsaba la celebración, las palabras hirientes lanzadas con descaro, los desprecios silenciosos que desgastaban mi paciencia. Todo eso convergía en este instante, en esta confrontación definitiva. Mi decisión era irreversible, no había vuelta atrás. Lo que estás haciendo es injusto, dijo Sofía, acercándose con cautela. No, le respondí con firmeza. Es necesario. Hoy Isabel aprenderá que las palabras pueden herir, pero las acciones también enseñan. Mi hija finalmente bajó la mirada. Vi cómo su arrogancia se quebraba ante la realidad de sus actos y la consecuencia de su desprecio. La tensión en la sala era casi palpable. Cada respiración parecía un recordatorio de que el respeto no se mendiga, se exige. Entonces, mientras retiraba el último de los documentos que aseguraban su acceso a ciertos privilegios y herencia futura, sentí un extraño alivio. La ira y el dolor se mezclaban con una sensación de justicia emocional. Había actuado con firmeza, no con venganza, y eso la diferencia de la humillación que ella me había causado. Había restaurado la autoridad que durante tanto tiempo había sentido perder. Isabel, entre lágrimas y sollozos, finalmente entendió la magnitud de lo que había ocurrido. Su mundo adolescente se tambaleaba, pero era un sacudimiento necesario. La enseñanza estaba clara, las palabras que hieren tienen consecuencias, y el respeto hacia la familia y hacia uno mismo nunca puede ser ignorado sin pagar un precio. Mientras la observaba, comprendí que esta era también una oportunidad para reconstruir nuestro vínculo. No sería fácil ni inmediato, pero había plantado una semilla de respeto y responsabilidad que, con el tiempo, podría florecer. El dolor se transformaba lentamente en lección, la humillación en aprendizaje, el desprecio en conciencia. La sala seguía en silencio, salvo por los sollozos de Isabel y el ritmo tranquilo pero firme de mi respiración. La autoridad había sido restablecida, y con ella, un límite claro que nunca más podría ser ignorado. En ese instante comprendí que la maternidad no siempre es ternura, a veces, es justicia, firmeza y claridad. Y yo había elegido enfrentarla con todo el peso de mi experiencia y amor por ella. La casa, que horas antes había sido un campo de batalla silencioso, ahora parecía respirar un aire diferente. El eco de los sollozos de Isabel aún resonaba en los rincones, pero la tensión pesada que había dominado el ambiente comenzaba a disiparse. Me senté en la sala, observando los restos de la celebración, globos caídos, envoltorios desordenados y un pastel apenas tocado. Todo recordaba la intensidad de lo que acababa de suceder, y, sin embargo, había algo profundamente liberador en ese caos. Respiré hondo, sintiendo cada latido de mi corazón mientras procesaba lo que había hecho. No fue fácil ni placentero, pero comprendí que cada acción tomada había sido necesaria para proteger mi dignidad y establecer límites claros. Durante años, había permitido que la arrogancia y el desprecio de Isabel pasaran sin consecuencia, y hoy había cambiado eso. La firmeza no había destruido nuestra relación, había sembrado la posibilidad de respeto y comprensión. Me levanté y caminé hacia la ventana, viendo cómo la luz del atardecer bañaba Guadalajara en tonos cálidos. La ciudad seguía su rutina ajena a nuestro drama, indiferente al dolor y la reconciliación que se entrelazaban dentro de mi hogar. Sentí un instante de paz, mezclado con la conciencia de que la maternidad implica decisiones difíciles, que no siempre serán comprendidas por quienes nos rodean. Sofía se acercó, colocando una mano suave sobre mi hombro, su mirada cargada de complicidad silenciosa. No hizo falta hablar, su presencia era un recordatorio de que no estaba sola, que la familia podía ser también un apoyo firme en momentos de conflicto. Dan Rafael permanecía cerca, su silencio ahora reconfortante, un testimonio de que había entendido la importancia de lo que había hecho. Isabel se encontraba en su habitación, en silencio, probablemente procesando cada pérdida, cada objeto retirado, cada límite que había enfrentado por primera vez. Yo sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, no bastaba con restaurar la autoridad. Era necesario reconstruir la confianza, enseñar a mi hija que el amor verdadero no se basa en la ausencia de reglas, sino en la claridad de los límites y el respeto mutuo. Miré los objetos que había retirado, cartas, documentos, regalos cuidadosamente seleccionados durante meses. Todos ellos, símbolos de afecto y esfuerzo, ahora servían como recordatorio de la lección impartida. La tristeza que sentía se mezclaba con una sensación de justicia y autoafirmación.
Había actuado desde el amor, pero con firmeza, había protegido mi corazón sin traicionar mis principios. Mientras me sentaba de nuevo, reflexionando sobre los acontecimientos, comprendí que la maternidad es también una lección constante de equilibrio. Aprendí que el perdón es valioso, pero no debe ser ciego, que el amor puede coexistir con la disciplina, que la autoridad no es un castigo, sino una guía que protege tanto al corazón de quien la ejerce como al de quien la recibe. En la penumbra de la sala, mientras la ciudad se preparaba para la noche, sentí que algo dentro de mí había cambiado. La indignación inicial se transformó en claridad, la ira, en firmeza, el dolor, en aprendizaje. Mariana López ya no era solo una madre herida, sino una mujer consciente de su valor, de su capacidad para amar con límites claros y proteger su dignidad sin temor. Supe, con una certeza profunda, que Isabel también aprendería, aunque tomara tiempo. Que cada lágrima que derramó y cada momento de reflexión serían semillas de entendimiento y respeto. La vida nos confronta con decisiones difíciles, y hoy habíamos dado un paso hacia la reconciliación y el crecimiento, no hacia la destrucción. Mientras apagaba las luces y el silencio se asentaba en el hogar, comprendí que la maternidad es un acto de amor valiente, donde la firmeza y el corazón caminan juntos, dejando cicatrices que, con el tiempo, se convierten en lecciones de vida imborrables. Y en ese instante, supe que habíamos iniciado un camino nuevo, uno donde el respeto y el cariño podrían coexistir, más fuertes y claros que nunca.